la imagen del invitado o la mía. Eh, y ahora ya estamos grabando. Pues bienvenidos a esta cuarta cita de nuestro ciclo viajero, de nuestro ciclo Viajemos Juntos, que desde hace 5 años nos reúne con diferentes personalidades de los viajes. Como sabéis, normalmente este primer saludo aquí en el Instituto Cervantes de Amán lo hace Yolanda Soler, la directora del centro, que por motivos de salud no puede estar con nosotros hoy y quería enviar a todos un saludo, disculparse y bueno, y desearos que tengáis una buena entrevista, un buen encuentro con nuestro invitado de hoy, que en esta penúltima cita del año y que entra, pues yo diría que en un ámbito inexplorado hasta ahora por el ciclo virtual Viajemos Juntos, que es la arqueología. Vamos a hablar con Jordi Serrallonga, que nació en 1969 en Barcelona y que, como es evidente, después de lo que he dicho, es arqueólogo, es naturalista y explorador, formado en la Universidad de Barcelona y con estudios de posgrado en países europeos como Francia e Italia. Es profesor de prehistoria y de evolución humana en la Open University of Catalonia, además de ser docente en diferentes másters y colaborador del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. También es codirector, junto a Gaby Martínez, del proyecto bautizado como Animales Invisibles, y es autor de diferentes artículos y de libros relacionados con la literatura de viajes, de los que vamos a hablar naturalmente a lo largo de esta charla, como por ejemplo Dioses con pies de barro, Animales Invisibles, Mito, vida y extinción, o Un arqueólogo nómada en busca del Dr. Jones. En esta cita de hoy, 6 de octubre, en Viajemos Juntos, vamos a acompañar a Jordi en sus expediciones arqueológicas, primatológicas y antropológicas por África, por América, por Asia o por Oceanía. Y ya no me extiendo más. Muy buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Pues muy bien, muy contento de estar con vosotras y con vosotros en este foro que ya me gustaría que fuese presencial, pero seguro que así online también pues vamos a poder realizar este viaje que propones. La verdad es que sería bonito presencial, pero bueno, lo online, que para muchos, como para este ciclo nació en la pandemia, facilita el que puedas estar en el Instituto Cervantes de Amán para todo el mundo hoy. Un placer. Pues en alguna entrevista que he leído, en alguna entrevista concedida a algún medio, he leído que te defines como un primate nómada en constante busca del pasado, domesticado por la cultura. ¿Quién es ese primate en movimiento al que la cultura ha sacado del salvajismo? Pues como primate, he de decir que desde muy pequeñajo tuve esa pasión por intentar ir en busca del pasado, pero no solo un pasado a nivel de, podríamos decir, de pedruscos, de piedras, sino el pasado también biológico, el pasado también de alguna manera conductual nuestro. Y en este sentido, pues rápidamente desde un punto de vista, podríamos decir, irracional, con el primer atlas que me compró mi padre de pequeñajo, me enamoré del continente africano y dio la casualidad que en ese continente africano, cuando después empecé a leer pues, trabajos sobre Darwin, etcétera, pues es donde Darwin situaba a nivel teórico el origen de, o la cuna de la humanidad, nuestro origen más lejano. Y además se atrevió a decir, ya sabéis, esas caricaturas que aparecieron por muchos lugares de Darwin con un cuerpo de simio, ¿no? Con un cuerpo peludo. La idea de que él se atrevió a decir que nuestros ancestros, lejos de esos modelos, podríamos decir, grecorromanos, de mujeres y hombres, pues bellos y sobre todo occicéntricos, ¿no? Es decir, con aspecto occidental, es decir, por decirlo de alguna manera así clara y burda, blancos, ¿no? Pues que toda Europa, porque muchas veces cuando hablamos de ciencia,
la ciencia ha sido muy ocicéntrica, la ciencia ha sido muy eurocéntrica. Pues bien, ¿qué ocurre? Que ese modelo que había de nuestros antepasados siempre era el de personas parecidas a nosotros, de grandes cerebros y, por supuesto, europeas, ¿no? Por lo tanto, cuando Darwin dijo que veníamos de simios y africanos, esto provocó una reacción increíblemente brutal y ya desde muy pequeñajo me encantó ese tipo de discurso de Darwin y mi sueño fue ir a buscar algún día esos orígenes donde él proponía en el continente africano, donde desde los años, podríamos decir, 60 ya se estaban produciendo descubrimientos importantes y por fin tuve la suerte de esto, ¿no? De convertirme en ese primate nómada que salió de esa jungla de asfalto en Barcelona para encaminarme hacia un continente que es mi primera casa ahora mismo, ¿no? Que es África. Lo que pasa es que como soy inquieto, cuando llegué a África me pasó como a mi mentor, como a mi profesor, Jordi Sabatepi, y me enamoré de cualquier cosa que pasaba por delante, no solo de los fósiles que excavaba, sino de las etnias con las que conviví, de los animales que veía por allí, y rápidamente me salió esa vertiente de que siempre por esto me he declarado arqueólogo, pero a la vez naturalista, esa Ujú, vertiente de interesarme por absolutamente todo, ¿no? Y eso es lo que me ha llevado también a América, a Asia, incluso al país donde te encuentras ahora, Jordania, y a todos los rincones donde me dejen entrar, ¿no? Realmente el viajar, sin duda, es una fuente de conocimiento. Sin el viaje, Darwin jamás hubiese podido llegar a sus conclusiones sobre la selección natural. Ese viaje de 5 años a bordo del Beagle fue su carrera universitaria. Y sin el viaje nosotros no podríamos romper con los tópicos ni romper con los odios que, por desgracia, cuando uno no viaja o cuando uno se mantiene férreo a sus ideas, sin querer escuchar al otro, pues a veces surgen precisamente del desconocimiento, ¿no? Y no me atrevería a decir de la incultura, porque no hay personas incultas, todo es cultura, lo que nos rodea, pero sí del conocimiento, ¿no? Sobre todo diversidad del conocimiento. El conocimiento monográfico no es bueno, sino el conocimiento interdisciplinar, interétnico, bueno, internacional, ¿no? Es el correcto. ujú. Es una figura, claro, fundamental para el naturalista, para el arqueólogo, para el viajero. Es una figura real, es la de Darwin, otra figura que para otros también es muy real, por lo que nos ha acompañado en las últimas décadas, es la de Indiana Jones. Ujú. Y el hecho de que muchos todavía piensen en Indiana Jones cuando se habla de arqueología, no sé, a veces me da la sensación de que parece que se trata un poco este tema, se trata poco este tema en nuestros medios, hasta el punto de que relacionamos con un personaje basado en la ficción la idea de la arqueología, ¿no? Se estudia poco en el sistema primario o secundario sobre el tema. ¿Tú crees que todavía quedan en nuestra sociedad niños deseando dedicarse a la arqueología, también motivados por esta figura de Indiana Jones? ¿O eso ya es un poco cuestión de las últimas décadas del siglo pasado? Eh, es una pregunta, podríamos decir, compleja. Si no, si yo que soy, además de las cosas que has explicado sobre mí, soy un peliculero. Es decir, soy muy peliculitas. Me encanta tanto cuando escribo libros como cuando doy clases a mis alumnas y alumnos en la universidad, en las conferencias, en cualquier contexto aparecen títulos de películas. Entre otras cosas, uno de los proyectos que estoy desarrollando más recientemente es el de intentar en todos los lugares donde trabajo, sea en la universidad, en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona u otros, es el reivindicar el cine como una buena herramienta para de alguna manera explicar aspectos científicos o incluso históricos que a veces son complejos de explicar así en 2 o 3 clases únicamente. El cine tiene una ventaja y es que el cine mueve unos presupuestos que la ciencia jamás por ahora moverá
Y el cine te permite pues, recrear unos dinosaurios maravillosos, te permite recrear unos yacimientos arqueológicos increíbles y además se permite el lujo de destruirlos, de hacerlos andar, de expoliarlos sin que haya daño alguno, ¿no? Es decir, es como aquello de las películas que veíamos de vaqueros y de pequeñajos que después las reproducíamos en la calle, que cuando hacíamos bang bang, pues el otro se caía, pero era una ficción, ¿no? En el cine la suerte es que la ficción no hace que esa persona ha perecido. El problema es que tenemos la manía constantemente, y permitidme, de que queremos llevar a veces a la realidad lo más bestia que hayamos podido mostrar en el cine. Es decir, que a veces el cine parece ficción y a veces es más real lo que vemos en el mundo, ¿no? Es decir, lo que vemos en el mundo supera muchas veces a la ficción. Pero dicho esto, en cuanto a Indiana Jones, hemos de decir que Indiana Jones es un personaje que yo conocí, descubrí en el año 81, a la edad de 12 años. En esos momentos ya me había picado el gusanillo de querer ir en busca de los orígenes de la humanidad y, por supuesto, estaba enamoradísimo de todo lo que era la disciplina, tanto antropológica como la arqueológica. Tanto es así que cualquier libro que me caía a las manos de arqueología, fuese de Egipto, de Roma, de Grecia, pero evidentemente los de prehistoria eran mis preferidos, pero cualquier libro de arqueología para mí era un tesoro. Y en este contexto, mi padre me llevó un buen día, un domingo, me llevó a ver una película, era sorpresa, y esa película resultó ser En busca del arca perdida, Ujú. que soy de los, podríamos decir, privilegiados que tuve la suerte de estar en el estreno de Star Wars, ¿no? El cuarto episodio y Ay, la ay, primera de Indiana Jones, ¿no? Lo cual es algo que casi llevo como una medalla, ¿no? Es aquello de decir, pues bueno, pocas cosas me han tocado en la lotería, para decir nada, porque no juego, pero en esto me tocó la lotería de estar en esos dos momentos cinematográficos tan importantes. Y con Indiana Jones, ¿qué ocurre? Que como yo ya quería ser arqueólogo, el ver ese personaje ahí en la pantalla realmente me fascinó, porque como película de aventuras es magnífica. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que cuando hablo con mis colegas, ¿no? O mis colegas, si estuviesen aquí seguramente en este foro, es probable que ahora mismo estuviesen diciéndote de que nosotros no somos para nada Indiana Jones, que Indiana Jones pues es un ladrón, es un expoliador, es un colonialista, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente lo es. Pero hemos de decir que las películas de Indiana Jones, desde la primera a la quinta, quizás algunas más que otras, la primera la recomiendo muchísimo, la tercera para estos aspectos, pero incluso hay algunos puntos de la cuarta y ahora la quinta, pues bastante bien, donde vemos que ese personaje, ese tipo de arqueólogo, es un arqueólogo que existió. No es un arqueólogo de ficción el que vemos en la película. Por supuesto que es ficción el hecho de que saltes de un avión y te salves. Eso sí, es las permisividades que tiene o las licencias del guión cinematográfico. Pero lo que es el personaje, incluso la vestimenta, hemos de decir que esos arqueólogos existieron. Y digo arqueólogos y no digo arqueólogas, porque hoy en día dentro de la profesión hay muchísimas mujeres y muy buenas y en grandes puestos de responsabilidad, pero evidentemente antes, en los años 50, 60, la mujer no se le permitía entrar muchas veces ni tan siquiera a la universidad. Pues imaginémonos que no habían prácticamente estas aventureras, porque no se les dejaba. Pero cuidado, es que esos arqueólogos nacieron ya, podríamos decir, en el siglo XVIII, en el XIX, y pervivieron hasta la segunda mitad prácticamente del siglo XX. Es decir, que por eso os digo que las películas de Indiana Jones reflejan a esos arqueólogos que más que arqueólogos eran cacharrólogos, permitidme la expresión. Cuando digo cacharrólogos es que iban a buscar básicamente el objeto. Y esto lo vemos muy bien y muy bien reflejado en los diálogos de Indiana Jones, donde siempre él va a buscar un objeto en concreto y le importa un comino todo lo que hay alrededor. Cuando va en busca del arca perdida es capaz de cargarse todo un templo para sacar el arca. Si va buscando el escudo de un caballero, por ejemplo, del templario, de la Guardia del Santo Grial,
no le importa estar profanando un sarcófago donde hay ahí un caballero con su momia desde hace siglos. No, no, aquello, él va buscando su objeto y si le puede servir de protección para salvarse de un incendio de las ratas o de lo que sea, todo lo demás es destruido salvo aquel objeto que él quiere llevar hasta el museo. Y vemos a Marcus Brody, que es su mentor, ¿no? Y Marcus Brody, que es director del museo de la universidad donde está Indiana Jones, el doctor Jones, pues resulta que le compra todos esos objetos y hay un momento en la primera película que dicen, el museo, ya sabes, te lo comprará como siempre y no hará preguntas. Ahí nos están reflejando muy bien el guión que existió ese tipo de expoliador y existían las instituciones que aceptaban esos expolios. Si nosotros hoy nos vamos al British Museum, nos vamos al Louvre, nos vamos a museos en Barcelona, en Madrid, en otras ciudades europeas, nos vamos a encontrar con un gran conjunto de materiales que vienen de países que en aquel momento se consideraban exóticos, muchas veces eran colonias de estos países y nadie preguntó a la gente local si podían llevarse esos objetos. Se cogían, nos los llevábamos y los metíamos en un museo. Eso existió. Por lo tanto, en el libro de un arqueólogo nómada en busca del Dr. Jones, lo que explico es cómo se trabajaba antes y que se parece mucho a las películas, como os digo, se parece mucho a las películas de Indiana Jones y cómo trabajamos ahora que trabajamos con una metodología absolutamente científica, una metodología que yo equipararía a la de Sherlock Holmes, ¿no? Es decir, cualquier gota de agua, dice Sherlock en la primera de las entregas, ¿no? de Arthur Conan Doyle, ¿no? Estudio en Escarlata, en un artículo que ha publicado en un periódico que está leyendo Watson, ¿no? Watson se ríe, dice, anda, hay un tipo que dice que a partir de una gota de agua se podría inferir la existencia de un Niágara o de un océano. Y Sherlock le dice, soy yo quien ha escrito esto. ¿Y cómo se puede llegar ahí? A través de la ciencia de la deducción. Y esto es lo que hacemos nosotros ahora mismo en arqueología. Recogemos hasta el más mínimo trozo de carbón, recogemos hasta el mínimo trozo de sílex, incluso recogemos los sedimentos de los lugares donde estamos excavando. ¿Por qué? Porque todo esto nos da una información sobre el pasado. Por ejemplo, podemos recuperar ahora mismo ADN fósil. Podemos saber si en un lugar hubo un fuego intencionado o fue accidental. Podemos encontrar lugares donde se tallaba el material de sílex, para construir herramientas. Sabemos los lugares donde se descarnaban los animales. Por lo tanto, eso solo lo podemos recuperar haciendo una metodología muy, muy, muy meticulosa y para nada la de Indiana Jones, ¿no? La del expoliador. Y cuidado, esos personajes, os digo que existieron, os puedo citar varios ejemplos que inspiraron incluso a Spielberg y a Lucas para crear ese personaje, el tema del sombrero fedora, la cuestión de la pistola, etcétera. Vemos que Hiram Bingham fue un norteamericano que al año 1911 llegó hasta donde hoy está ubicado la ciudadela del Machu Picchu, en Ujú. Perú. Claro, él dijo que había descubierto el Machu Picchu y siempre decimos, Hiram Bingham es el norteamericano que descubrió el Machu Picchu. No, no lo descubrió, sí, lo llevó, lo acompañó un niñito, un chaval, que total le dio un par de monedas, que ya sabía de sobras que aquello estaba allí. Y habían familias que vivían dentro del Machu Picchu porque expoliaban el Machu Picchu y vendían piezas arqueológicas a Europa, precisamente. Hiram Bingham lo que pasa es que tergiversó sus diarios y hizo ver que había llegado a un lugar absolutamente virgen. Otro que inspiró al personaje Indiana Jones, Roy Chapman Andrews, un norteamericano también que trabajó en el Museo de Historia Natural de Nueva York, que lideró las expediciones centroasiáticas a Mongolia. Él iba con el objetivo, desde la dirección del museo, de encontrar los orígenes de la humanidad, no en África, sino en Asia, porque en aquel momento Estados Unidos, los científicos estadounidenses estaban en contra de la idea de Darwin de un origen africano, no podía ser, y se fueron a buscarlo a Asia. Y en cambio, en vez de encontrar los orígenes de la humanidad en Asia, encontraron dinosaurios, ¿no? Por esto, si vais algún día al Museo de Historia Natural de Nueva York, todos aquellos dinosaurios que hay maravillosos, huevos de Protoceratops, etcétera, los recogió Roy Chapman Andrews, también con la pistola en el cinto, su sombrero fedora y lanzándose a tiros contra las bandas de jinetes mongoles, etcétera. Por lo tanto, eran unos personajes
que más que científicos eran aventureros, ladrones, expoliadores, que evidentemente tuvieron un papel al final fundamental para la arqueología, pero hemos de decir que por donde pasaron ellos y sus equipos quedó todo absolutamente arrasado, hasta que llegamos a un personaje como fue Howard Carter, que hablo de él en el libro, Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, que de alguna manera cambió el paradigma. En los años 20 se decidió a excavar la tumba de Tutankamón de una manera, podríamos decir, minuciosa y tranquila, al Ujú. contrario de Indiana Jones. Pues no quería dejar, mientras estaba hablando Jordi, os he mostrado la portada de este interesantísimo, un arqueólogo nómada en busca del Dr. Jones, que en esta versión que tengo aquí pone segunda edición, pero yo creo que anda más adelante que la segunda edición, ¿no, Jordi? Sí, ahora de hecho se está ya prácticamente agotando esta segunda edición. Estoy muy contento porque la gente ha aceptado con buen humor el libro, porque además el libro, gracias al trabajo de Despertaferro, les pasé tal cantidad de películas en todo mi texto que resulta que una de las editoras decidió. Además que tenemos un glosario de términos y hay una originalidad que es que en ese glosario de términos hemos separado entre los términos ficticios y los reales, porque claro, como hablamos mucho de las películas de Indiana Jones para hacer las comparativas, aparecen ciudades o aparecen personajes en las películas de Indiana Jones que algunos son reales, pero otros son absolutamente ficticios, ¿no? Y es por ello que hicimos ese glosario separado, pero a la vez ella me dijo, oye, hablas de tantas películas que vamos a hacer un glosario, como una especie de filmografía de todas las películas que citas. Y está muy bien porque se dedicó ella a buscar el año de estreno en Ujú. España, por ejemplo, el título original, etcétera. Y realmente ha quedado una lista muy bonita, muy divertida, porque entre otras cosas, cuando estoy con mis alumnos y alumnas, muchos me dicen, oye, esas películas de las que nos estás hablando ni las conocemos. Y claro, te frenas y dices, hombre, si estás hablando con personas de 18, 19, 20 años, incluso de 30, claro, yo soy del 69, pero hablar ahora del planeta de los simios, la gente lo asocia con las películas actuales del planeta de los simios. Claro. Claro, yo cuando hablo de Planeta de los Simios, sobre todo me refiero a la del 68, la de Charlton Heston, ¿no? Donde realmente es una película que ahora estos días que empezamos el curso académico en la Universidad Oberta de Cataluña, a mis alumnos les hago trabajar la película del Planeta de los Simios y muchos me dicen, no, esta película a mí no me gusta porque esto es antiguo o es una peli de estas de fantasía y cuando la ven se dan cuenta que la película está plagada, que es lo que me ocurrió a mí de pequeñajo viéndola con mi padre en el programa mítico de La Clave, pues descubres todo un mundo al revés, ¿no? Todo eso de que nosotros hemos tenido a chimpancés metidos en jaulas sin entenderles y cuando está Taylor, ¿no? Taylor, el capitán Taylor, el astronauta, Charlton Heston está ahí metido en la jaula sin poder hablar. Yo de pequeño decía, pero ¿cómo puede ser que no se den cuenta que este hombre es inteligente, ¿no? Y claro, al final yo acabé trabajando con primates, trabajo con chimpancés, con gorilas, y por supuesto son animales absolutamente inteligentes que pasa un poco como la película. Durante mucho tiempo no supimos prácticamente entenderles, ¿no? Y durante mucho tiempo les tratamos como si fueran simple escoria, ¿no? Cuando, bueno, un poco recordar la frase de Taylor, ¿no? Cuando lo capturan, que dice, quita las manos, quítame las manos de encima, sucio mano, sucio mono asqueroso, ¿no? Pues de alguna manera los primates cuando los capturábamos, seguro que estaban pensando lo mismo de Ujú. nosotros y no nos dábamos cuenta, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de viajes, de arqueología y de literatura, pero yo tampoco quiero monopolizar el poder de la pregunta. Así que como veo por aquí, por fortuna, caras conocidas, de los que muchas veces estáis, pero también igualmente por suerte otras no tan conocidas, que me parece que es la primera vez que venís que asistís al ciclo. Y me gustaría recordar que en cualquier momento de la entrevista podéis pedir el turno para hacer preguntas, bien activando directamente el micrófono y diciendo hola, quiero hablar, bien pidiendo a la vez, levantando la manita, que es una opción que ofrece Zoom también.
Y como siempre digo, para los que no les apetezca, para los que no os apetezca hablar directamente, podéis utilizar también la opción de chat que ofrece la plataforma Zoom que usamos para realizar estas entrevistas, en la que ahora mismo estoy escribiendo para que en el caso de que no la tengáis localizada, la localicéis. Ahí también podéis dejar vuestras preguntas que le iré transmitiendo a Jordi según van llegando. Y mientras me pedís el turno y no me lo pedís y llegan las preguntas más o menos, pues yo tengo más cosas que comentarte, más cosas que preguntarte, Jordi, centrándonos un poco en la experiencia viajera. Si no tengo mal el dato, y si no por ahí andará, creo que con 27 años, en el año 96 viajas por primera vez a África y Mm. concretamente a Tanzania. Dices que hoy en día África es tu casa, pero ese primer viaje, ¿qué supuso para ti? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué recuerdas a nivel de sentimientos? Pues ese primer viaje, todos son inolvidables y jamás me canso de llegar al continente africano, pero ese primer viaje, por supuesto, fue como una especie de rito iniciático, tanto en el antes como en el durante como en el después. He de decir que ese primer viaje a Tanzania fue un viaje ya para cumplir el sueño de pisar la falla del Rift, pisar el lugar donde nosotros estábamos encontrando en aquel momento, desde la familia Liki, la famosa Lucy también hallada por Johansson y Copans en Etiopía, donde ya la ciencia estaba encontrando fósiles muy antiguos de nuestra evolución humana, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que era ir allí, pero no solo era ir al continente africano, sino que era para trabajar directamente en nuestras propias excavaciones, lo cual era importante porque, claro, imaginaos, el sueño se cumplía en todos los aspectos, pisar el continente africano y ir a trabajar además en lo que yo había estudiado y para lo que me había formado. Y hubo muchos momentos en que llegué a creer, cuando estaba en la universidad, que jamás vería cumplido el sueño. Era algo difícil, era algo complejo, pero tuvimos la suerte de quien busca encuentra y aunque sacrificándonos mucho a nivel económico y bueno, yo creo que ahora si mi hijo, tengo un hijo de 16 años, el otro día me ponían esa tesitura, ¿no? Cuando yo le estaba intentando frenar para un proyecto suyo, me dice, bueno, pero tú te fuiste a África y tus padres no querían, ¿no? Porque además el año en que fui a Tanzania y excavamos en el lago Natron, el lago Natron es un lago que está haciendo frontera entre Kenia y Tanzania, por lo tanto muy al norte de Tanzania. Y en los 90 constantemente nos llegaban noticias de asaltos, de asesinatos, de robos perpetrados por furtivos que bajaban de la zona de Somalia y evidentemente, pues cuando llegaban allí a la frontera entre Kenia y Tanzania, pues cometían alguna que otra fechoría grave, ¿no? Tanto es así que algún grupo de colegas, ¿no? De arqueólogos y antropólogos norteamericanos incluso habían padecido alguna baja mortal en sus equipos, ¿no? A veces por el robo en los campamentos ahí metidos en la nada, ¿no? Pues de combustible, de vehículos. Y por lo tanto, si le hubiese explicado todos los detalles a mi madre concreto, pues Seguramente no. no me hubiese dejado ir. De hecho, se enteró a través de mi primer libro que publiqué en el año 2001 y bueno, la bronca que me metió, dice, se ha enterado antes todo el vecindario de lo que hiciste en África antes que yo, ¿no? Porque ya me cuidé de que leyese el libro un poco a poco para que no lo descubriese todo de golpe, porque además lo explico en tono humorístico, en tono de humor, pero la cosa no tenía nada humorística, era un momento complicado. Pero nada, es que ni me lo pensé dos veces. Nos fuimos todo un equipo hacia allí, pequeño, y la experiencia fue maravillosa. Tanto es así que el ir ya en el avión y ir sobrevolando el Nilo, ¿no? Como la primera vez que vi el Nilo fue desde un avión. Después he tenido la suerte de estar muchas veces ahí, de expedición, pero ostras, la primera vez verlo desde el avión ya me emocionó. Y cuando llegué a Tanzania, pues además lo tuve que cruzar con vehículos 4x4
por carreteras que teníamos que abrir nosotros, es decir, por pistas que desde los años 60 no había pasado ningún equipo científico. Allí estuvo trabajando el hijo de Luis Leakey, Richard Leakey, junto con Glyn Isaac. Abandonaron las excavaciones y las retomamos nosotros. Al cabo, pues ya te digo, de casi 30 años, ¿no? Y bueno, el tema es de que abrir la pista era maravilloso, pero lo más maravilloso fue entrar en contacto con dos etnias. Una, los Sonjo, un grupo de cazadores-recolectores ya sedentarizados, y los otros, los míticos Masái. Yo de pequeñajo quería ser Masái. Y bueno, estar ahí entre los Masái fue algo brutal porque no solo estábamos con Masái, sino que estábamos con Masái que, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, muchos de los adultos, hombres y los niños, sobre todo y niñas, no habían visto jamás a europeos, ¿no? No habían visto a nadie de tez blanca. Y claro, esto fue un aprendizaje en dos direcciones. Nosotros éramos el circo, llegábamos allí como si fuéramos el circo. Todo lo que teníamos nosotros era motivo desde burla, admiración, a juego, a cosas presuntas que te podían ser robadas, empezando por las botellas de agua vacías, ¿no? Que nosotros las guardábamos para devolverlas después con los Land Rovers a la ciudad, ¿no? Para poderlas reciclar, pero resultó que ellos que utilizan calabazas, ¿no? En aquel momento todos utilizaban todavía calabazas como recipientes, pues al ver nuestras botellas de plástico, ¿no? Porque nosotros bebíamos el agua del río, que teníamos que potabilizar con clorina, hirviéndola durante 60 minutos como mínimo. Era un riesgo, pero necesitábamos beber 6 litros al día mínimo y claro, teníamos solo un litro de agua, podríamos decir, potable, que era la de las botellas, que era la que utilizábamos para tomar las sales orales, ¿no? Y bueno, estas botellas, a medida que se vaciaban, veíamos que nos desaparecían del almacén donde las estamos guardando, que era una tienda de campaña, y es porque, claro, los Masái descubrieron que había un potencial ahí brutal, ¿no? Como moneda de cambio, ¿no? Era como, bueno, como un avance tecnológico brutal que nosotros nos pareció que estábamos cometiendo bueno, cuando nos metemos en un sitio siempre se altera y estábamos cometiendo bueno, una fechoría, ¿no? Porque, claro, aquello estaba sin contaminar y, claro, dices, lo que más miedo te daba es que esas botellas se quedasen abandonadas por cualquier lado y, bueno, bueno, se quedasen por ahí por el ambiente, ¿no? Por suerte lo que hacíamos era que a medida que se les iban rompiendo, por razones más que obvias, pues las íbamos recuperando, ¿no? Y pudimos salir casi con todas ellas. Pero fue para que os deis cuenta de que ahora cuando vamos a Kenia o Tanzania, los Masái constantemente ya utilizan productos de plástico, recipientes de plástico. La globalización es evidente y no quiere decir que un pueblo deje de ser más auténtico o menos por el hecho de que utilice un elemento que a ellos les va bien. Pero evidentemente sabemos los peligros que tiene el plástico, ¿no? Y entonces en este sentido a nosotros nos pareció que era como una fechoría, como os he dicho, lo que hacíamos, pero también nos dimos cuenta que era algo inevitable. Aún así, esa primera excavación fue brutal porque además encontramos piezas importantísimas que nos permitieron publicar artículos que cambiaron un poco la visión que se tenía del comportamiento de nuestros ancestros más antiguos en las sabanas africanas. Y además, pues esto, el ya entrar en contacto pues, con faunas, con historias mil, ¿no? Anécdotas increíbles que hicieron que durante el viaje fuera todo fantástico, aunque nos moríamos de hambre y de sed, pero fue todo fantástico. Y después ya os digo, disfruté también el post porque escribí ya ese primer libro un poco con las siguientes expediciones, ya fue naciendo la idea esa de querer explicarlo, ¿no? Porque mi costumbre de escribir diarios, de escribir libretas de campo, que es una por expedición, nació con esa primera expedición. Por lo tanto, contad que desde el 96, multiplicando por las expediciones que he hecho cada año, que a veces después cuando he podido viajar más, pues son 6, 7 expediciones al año, pues son todas esas libretas que van llenando cajones, pero que son la necesidad que tienes allí de explicarlo todo. Yo siempre digo a mis alumnos y alumnas que más importante que el pasaporte es tu cuaderno de campo. Yo, por ejemplo, cuando he estado a punto de perder alguno, casi
me ha dado algo, ¿no? En cambio, si pierdo el pasaporte, sé que vale, va a ser un problemón, pero me puedo sacar un salvoconducto, lo que sea, pero recuperar la libreta donde llevas las anotaciones de toda una expedición, eso es como el cuaderno del padre de Indiana Jones, ¿no? Tan valioso como eso. Por eso me gustó mucho que las películas eso se reflejase, ¿no? Este tema de también el cuaderno de campo, que es algo que vamos perdiendo, ¿no? Todo el mundo me dice, ¿y por qué no utilizas un iPad? ¿Por qué no utilizas un iPhone, ¿no? Pues porque necesito todavía escribirlo a mano. Entiendo Y es porque todo lo perdona, que perdona. escribes se te fija, perdón. No, no, perdona tú. Digo, te iba a decir que te entiendo perfectamente, me has hecho recordar una anécdota que hacía tiempo que no pensaba en ella y es que en una ocasión viajando por Sudamérica me equivoqué, me olvidé por algún error, acabé con mi diario en la mochila que iba en la parte de abajo del autobús. Evidentemente el diario siempre tenía que ir con los objetos muy valiosos arriba. Y y fue el peor viaje que yo creo que tuve viajando por el continente porque pensaba, como me roben la mochila me quedo sin diario. No sin el ordenador ni nada, el diario, claro. Exacto, totalmente de acuerdo. Supongo que a nivel técnico, a nivel operativo, por así decirlo, ¿no? A nivel práctico del trabajo de arqueología también es todo un reto llegar a organizar la labor en África y lo sería mucho más hace unos cuantos años. Sí, es muy complejo. Es muy complejo porque a nivel de materiales, pensad que el material que utiliza un arqueólogo o arqueóloga es muy parecido a lo que utiliza un albañil. De hecho, no tenemos nunca ha habido un instrumental específico de arqueólogo. Es decir, no hay kits no hay una tienda que vayas a comprarte el kit de arqueólogo, por entendernos. En plan juguete para niños o niñas, supongo que sí, ¿no? He visto algunos así imitando los de Indiana Jones, pero para empezar os diré que el látigo no hace falta, es decir, el látigo es, mirad que soy fanático de la figura de Indiana Jones en todos sus aspectos, y el único que no me ha gustado desde pequeñajo y que es algo que se ha convertido en icono, ¿no? Y que mucha gente cuando compra muñecos y tal, si no viene ese elemento se enfadan. Yo simplemente cuando tengo muñequitos de Indiana Jones por casa, soy bastante friki, deciros que lo primero que le quito a veces es el látigo. El látigo es algo que siempre me ha resultado como fastidioso. Digo, ¿y por qué el látigo? Sí que es cierto que la argumentación de Spielberg y George Lucas es buena, en el sentido de que la pistola la lleva ahí para cuando siempre la pierde, ¿no? Pero ya sabéis la famosa escena del mercado en el Cairo, que no estaba filmada en el Cairo, no se filmó en Egipto, sino que se hizo en Túnez. Pero realmente la escena aquella, Harrison Ford tenía una diarrea increíble. Bueno, él no, todo el equipo. Todo el equipo estaba afectado totalmente de diarrea agudísima y es porque habían ido a un kebab en aquel momento y se habían, dicho por varios del equipo, ¿no? Se habían atracado allí y a comer y pillaron todos unas diarreas pero espectaculares, salvo Steven Spielberg. Porque Steven Spielberg resulta que se había llevado un baúl metálico desde Estados Unidos con todo de comida envasada en lata para no comer absolutamente nada fresco de allí. Y bueno, y fue el único que se salvó de la quema. Por lo tanto, que los envió a todos a filmar las escenas que eran las del mercado de esta del Cairo. Y resulta que Harrison Ford estaba al límite, el límite, y estaban haciendo la escena esta de la famosa de la espada, que le sale pues esta especie como de beduino con un espadón, una cimitarra increíble, y le empieza a hacer así como todo de virguerías, como diciendo, voy a ir, te voy a cortar como un chorizo, ¿no? Y total que sabéis cómo acaba la escena, que Indiana Jones, de la manera más traidora posible, muy parecida a la de Han Solo, ¿no? Con el poder grido en Star Wars, pues le pega sencillamente un tiro y se acabó la historia, ¿no? Y se dice que Harrison Ford improvisó esa escena para decir, es la manera de acabarla lo más rápido Más rápido posible. Pero posible. entonces, salvo esa escena donde vemos que la pistola tiene un protagonismo increíble, la pistola siempre está ahí para perderla, etcétera, y al final vemos que lo que trabaja más es el látigo. Y es porque como estas películas se querían hacer en un tono muy parecido a los seriales que se hacían en Estados Unidos, la tarde de los sábados,
los domingos, que eran seriales como el Flash Gordon y cosas por el estilo, que eran seriales donde el héroe no era un asesino eh, cruel, sino que era un aventurero, ¿no? Es decir, que si puede noquear a alguien de un puñetazo, mejor que matarle, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que el látigo era una buena solución porque si no, dicen, meterle un machete o un puñal, pues si lo lanza implica que se va a cargar a alguien, ¿no? Por lo tanto, un gol, pues un latigazo, pues no le va a hacer daño a nadie y además nos permite muchas historias como esto, saltar o saltar un obstáculo y cosas por el estilo. Pero ya os digo, no hay un material específico de arqueólogo, tanto es así que nosotros nos íbamos pues a las empresas de estas de construcción a comprar los cubos para meter el sedimento, todos los recogedores, estos de, por ejemplo, en las droguerías, escobas sin palo, pues para cepillar el yacimiento, recogedores de estos para la escoba, pues un recogedor para el sedimento y después, por ejemplo, como hacemos las cuadrículas, porque excavar la metodología es un poco como la guerra de barcos. Nosotros establecemos, sobre todo en lo que es la arqueología prehistórica, hacemos una cuadriculación de todo el sedimento, de todo el yacimiento y le damos todo una letra y un número A1, A2, A3, B1, B2, B3, como el juego de barcos. Y cada excavador está en uno de estos cuadros, que es 1 metro por 1 metro, 1 metro cuadrado, y todo lo que aparece en esos cuadros lo coordenamos como si fuera un eje, bueno, como si fuera, no, lo coordenamos como un eje cartesiano, la X y la Y. Y por Ujú. lo tanto, todo objeto que nos aparece, sea pequeño o grande, lo tendremos situado en esa cuadrícula. Y también tenemos una tercera dimensión que es la Z. La Z es la profundidad. Por lo tanto, si yo tengo X y Z, antes todo esto lo metíamos en papel milimetrado, del cuaderno de campo al papel milimetrado. Ahora con los ordenadores o cuando empezaron a aparecer los ordenadores personales, lo metíamos todo en un ordenador y el ordenador nos puede hacer incluso una representación tridimensional de nuestra excavación. ¿Por qué? Porque mientras excavamos, la arqueología es como un libro al cual mientras lo lees le vas arrancando las páginas. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo un libro incunable, me voy a la Biblioteca Nacional o me voy a la Biblioteca de Cataluña y me hago con un libro donde solo tenemos una única edición, un único ejemplar, si yo a medida que leo ese libro le voy arrancando las páginas, les hago una bola con esa página y la lanzo a la papelera, si un día alguien quiere venir a leer ese mismo libro, no lo va a poder leer. Incluso yo mismo, si no me acuerdo de lo que ponía en las primeras páginas y quiero volver atrás, como he lanzado todas las páginas a la basura, no lo voy a poder encontrar. ¿Qué es lo que haríamos en un libro de este tipo? La arqueología pasa lo mismo. Cuando yo excavo, voy bajando capas, capas y capas, que son las páginas del libro, pero estoy destruyendo, ya nunca más voy a volver a tener como estaba antes. Por eso coordinamos todo porque es como hacer de ese libro incunable fotocopias o escáneres de esa página y entonces, vale, ya no tengo el libro, pero sí tengo el escáner del libro que me permite que otra gente pueda estudiarlo o yo mismo. Entonces, en una excavación, cuando podemos situar todos esos objetos que a su vez los hemos dibujado, fotografiado, etcétera, los situamos en un esquema tridimensional y es la manera de que aquella montaña que destruimos o aquella terraza de río que destruimos, podamos saber cómo estaban ubicados todos los objetos que hemos encontrado. Y a la vez saber dónde estaba la cocina, dónde estaba el recibidor, dónde estaba el dormitorio y dónde estaban las diferentes dependencias de esos individuos que en cualquier época hayan vivido. Si estamos en una casa en Pompeya, es mucho más fácil, ¿no? Podríamos decirlo técnicamente hablando, imaginarnos dónde estaba la cocina, etcétera, pero en una excavación prehistórica tenemos que hacerlo a partir de si hay mayor concentración de huesos rotos, si en otro lado era un taller porque hay mayor concentración de lascas, de restos de herramientas cortadas, etcétera, y todo esto. ¿Qué ocurre? Que el material, como os digo, para hacer esa cuadrícula íbamos a las mercerías a comprar goma para clavar clavos de ferretería y ahí en esos clavos meter la goma. Por lo tanto, todos los elementos que estamos utilizando en una excavación arqueológica provienen de mercerías, ferreterías, lugares de albañilería, pero nada, no hay un material
específico de arqueólogo. ¿Qué ocurre? Que con los tiempos ya no solo excavamos manualmente, sino que ahora ya, por ejemplo, se pueden utilizar desde hace años lo que es el radar. Se hacen explosiones. Esto, los que hayáis visto la película, lo veis, por eso es importante el cine. La película de Jurassic Park, la primera, cuando están excavando el Velociraptor, el Alan Grant y la Ellie Sattler, están en un lugar de Estados Unidos, creo que es Utah o algo así, y pegan una explosión con una máquina, esto es el radar. Bueno, es la explosión que generas para el radar. ¿Qué pasa? Las ondas van por dentro de tierra, cuando chocan con elementos sólidos son rebotadas, como pasa con el sonar cuando vas a la caza de un submarino, ¿no? Y entonces esto llega a una computadora que genera que esas imágenes antes eran muy vastas, ahora cada vez son más fieles. Podemos saber si allí hay una estructura, hay un muro, o incluso hoy se aplica ya para fósiles, como aparece en la película de Jurassic Park. Pero tenemos ya herramientas de laboratorios físico-químicos para detectar ADN fósil, para secuenciar ADN fósil. Tenemos laboratorios para estudiar pólenes fósiles, para estudiar también todo lo que son los huesos de esos animales. Tenemos laboratorios para buscar con microscopía electrónica si hay marcas de haber sido consumidos o marcas de haber sido cortados con herramientas. Claro, todo esto, ¿qué hace? Que el arqueólogo ese, Indiana Jones, del sombrero con el látigo, la pistola, sigue siendo el del expoliador, que cuidado, hoy en día todavía existe a nivel ilegal, todavía hoy en día hay muchos furtivos, hay ladrones que se dedican a esto, irían prácticamente como un Indiana Jones, pero el arqueólogo moderno y la arqueóloga modernas son como directores de orquesta que funcionan con especialistas de muchísimas disciplinas, podríamos decir de decenas de disciplinas diferentes que bien afinadas, ¿no? Nos dan la información del pasado. Por eso, en cada excavación, incluso, hay gente que nos dice, oye, ¿por qué no acabáis de excavar esto? Si todavía queda mucho por excavar. Pues aparte de que es muy caro excavar, aparte de que es muy complejo, los permisos son carísimos, mantener la gente comiendo. Pensad que yo empecé a excavar por Cataluña cuando tenía 17 años o así. ¿Qué ocurre? Que yo mido casi 1,90. A los 15, 16 años zampas como una bestia. Pues imaginaros 30 excavadores y excavadoras en época adolescente, en crecimiento, tenerlos en una excavación donde estás trabajando a veces 6 y 7 horas bajo sol y duro, ¿no? Dándole el pico a veces, dándole a... Cuando digo el pico, entenderme que la excavación la hacemos con pincelitos, con instrumentos de dentista que me deja mi dentista, mi odontólogo, los viejos. Por eso no son nuestros, tampoco son de odontología. Pero cuando encontramos niveles que son de conglomerado, que son estériles, ahí le tenemos que dar al pico, pero a lo bestia, porque Ujú. ahí es estéril, ahí no va a salir nada, pero hay que reventarlo. Incluso cuando tenemos un poco más de dinero, pues nos agenciamos, alquilamos un martillo hidráulico y aquello de a que ponerte los cascos y arrearle con el martillo hidráulico. Por eso padeces las patologías de la construcción y padecemos muchas veces los accidentes de construcción porque a veces estamos en un andamio. Si habéis ido alguna vez a Tapuerca, veréis unos andamios gigantescos, pues a veces estás por ahí colgado, ahora ya nos exigen ir con correajes, con arneses, pero recuerdo mis primeras excavaciones que excavábamos pues nada, como si estuvieses, ahora vas a Singapur o vas a Tanzania y ves los andamios y ves la gente por ahí, te asustas, ¿no? Pero es que era como íbamos nosotros antes, ¿no? Como igual que la gente iba sin casco con la moto por aquí, por nuestros institutos, ¿no? Del colegio. Y ahora pues lo ves y te parece como algo brutal, ¿no? A mí no tanto porque hemos vivido las dos épocas, ¿no? Pero sí que es cierto que en arqueología, por eso nos parecemos mucho a Indiana Jones, hay mucha aventura y muchas veces hay, me atrevería a decir, más que algún que otro susto importante. Resulta sumamente interesante saber cómo son los entresijos de este trabajo, ¿no? Que los que no hemos estudiado arqueología, pues desconocemos y son la base para después conocer nuestra historia y naturalmente para poder viajar y tener historias que descubrir y objetos también que ver en los museos cuando viajamos. Hablabas también con el tema de Indiana Jones, de todo lo relacionado con espolios y demás.
Y estaba pensando en algo que te comentaba justo cuando hablábamos antes de la entrevista, en un viaje que recientemente he podido hacer a Irak. Estuve en Babilonia y visité sus excavaciones y me sorprendieron mucho diferentes aspectos. Pero sobre todo, y uno que me sorprendió, claro, muy negativamente, es la barbaridad reconstructiva que se hizo allí en tiempos de Saddam Hussein. Ujú. Algo que los arqueólogos con los que tuve oportunidad de hablar me explicaron como un episodio realmente trágico para, para el espacio arqueológico de Babilonia. Y también el expolio que se hizo después, ya en 2003, por los soldados de Estados Unidos, ¿no? Como los ladrillos de Nabucodonosor, donde había inscripciones originales y demás. Como digo, los arqueólogos de allí se quejaban tan de esto, pero también de que no hay medios, de que incluso en un lugar tan histórico, tan relevante, tan conocido como Babilonia, no se disponen de medios actualmente para seguir excavando, lo cual se podría seguir haciendo y para seguir investigando. No sé, a lo mejor para ti, que has mamado el mundo de la arqueología y sus dificultades, resulta una pregunta banal y lógica, pero a mí se me planteó en ese momento la cuestión de cómo es posible que ese lugar y seguramente tantos otros tan importantes para entender la historia sigan sufriendo y hayan sufrido recientemente episodios de este tipo. Es una pregunta que me emociona que la hagas porque has metido el dedo absolutamente en la llaga, ¿no? Una de las cosas que yo no me cansaré jamás de decir y de denunciar es el hecho de que existe todavía una mentalidad. Primero, tenemos un problema ahora a nivel mundial y no voy a decir nombres, pero tenemos algunos mandatarios que no se cansan de decirlo y pregonarlo. Estamos viviendo un momento peligroso para la ciencia. Cuando digo la ciencia me refiero a que cada vez más tenemos grupos negacionistas, pero negacionistas extremos. Eh, es decir, el hecho de discutir cualquier descubrimiento que ha hecho la ciencia, pero no ahora así de cualquier manera. Estamos hablando a veces de cosas que se llevan estudiadas desde los tiempos de Pasteur, ¿no? Por ejemplo, el tema de las vacunas. Llevamos mucho tiempo trabajando con las vacunas. ¿Es el momento ahora de cuestionarnos si las vacunas van bien o van mal? A ver, cuidado, hasta con un gelocatil podemos tener un problema. Y bueno, ya sé que ahora no es el mejor ejemplo hablar del gelocatil, porque el paracetamol ya habéis visto que también está entrando en un discurso un poco extraño, ¿no? Pero cuidado, es que llevamos mucho tiempo trabajando para que, publicando datos empíricos, que evidentemente hay veces que se pueden tergiversar ciertos datos científicos, sí, que hay veces que ha habido datos que han sido falsos, sí, claro, pero no es la ciencia que se equivoca, es el científico o la científica que haya detrás de ello. Porque un científico o una científica es una persona humana. Y los humanos, además de equivocarse, pero los humanos también son prolíficos o son proclives, perdón, a veces a tentarse por parte del poder o por parte del dinero o la ambición, el protagonismo, la vanidad. Y cuando a veces vemos que un científico o una científica ha cometido una barbaridad, no debemos echarle la culpa a la ciencia, sino a ese científico o a esa científica. Es un ejemplo, el doctor Frankenstein, ¿no? Víctor Frankenstein. Para mí una de las mejores novelas que se ha escrito jamás. ¿Y sabéis por qué para mí una de las mejores novelas que se ha escrito jamás? Porque aparte de ser una mujer que tuvo que escribir al principio con un seudónimo, porque si no, no le hubiesen publicado la novela, incluso obligada por el propio padre, ¿no? Que dijo, mira, como pones un seudónimo, esto no te lo va a publicar nadie. En la película, en la novela de Frankenstein, lo que estamos viendo es eso, un científico que en pos de la ciencia lo que hace es utilizar lo que son sus pasiones personales
para llevar a cabo un proyecto que está totalmente equivocado, porque es un proyecto que, si os fijáis, ahora ha nacido una ciencia que en la novela no nos aparece, pero es lo que le falta a Víctor Frankenstein, que es la bioética. Es decir, ahora cuando un grupo de científicos tienen que trabajar sobre experimentos biológicos, etcétera, y se tienen que probar con animales o se tienen que probar con humanos, se tiene que hacer bajo unas premisas de tipo bioético. Ha habido momentos de la historia de la humanidad que los experimentos con medicamentos, los experimentos con vacunas, se hicieron con personas que no se les decía que se iba a hacer ese experimento con ellos o con ellas. Pero ahí no tiene la culpa, como os digo, la ciencia. La culpa la tenían esos científicos o científicas que se dejaban someter a las bases, podríamos decir, de un Estado, o que su vanidad o su ambición iba más allá, como de aquello de que pues hacer todo por aquello de que el fin justifica los medios, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, comentaros que estar planteándonos ahora cuestiones como lo de si la Tierra es plana o es esférica, es algo que yo creo que no tendría ni que ocupar a los medios de comunicación. Es decir, si hay gente que quiere creer que la Tierra es plana, lo mismo alguno de vosotros o vosotras lo puede creer, la ciencia no le va a ir a por él. No tenemos ningún interés en que la gente deje de creer en las cosas que quiere creer. La ciencia no tiene nada, por ejemplo, en contra de la religión tampoco. Otra cosa es cuando un grupo terraplanista, bien organizado, con mucho dinero, a veces con más dinero del que tocamos nosotros, se dedica a decir que todo lo que hemos dicho desde la ciencia al respecto de que nuestra Tierra es una esfera, ¿no? De que nos lo estamos inventando. Ese es el problema, que no que existan terraplanistas. Para la ciencia no les molesta a los terraplanistas. El problema es que esos terraplanistas te digan que lo nuestro es falso. En mi dominio, en el dominio de la arqueología, pues exactamente lo mismo. Hay gente que niega que todos los fósiles que encontramos sean fósiles naturales. Dicen que son fósiles que hemos construido nosotros, esculpido nosotros y que los hemos puesto. Mira, poco dinero tenemos, poco tiempo tenemos, que vamos a ir a poner antes todos esos elementos bajo tierra, que costaría más de lo que vale una excavación, para que nosotros podamos encontrarlo. Por lo tanto, no sé por qué, pero estamos yendo hacia un mundo negacionista, que bueno, sí sé por qué. Es un tema, no es un tema conspiranoico, es un tema de que cuanto más inculta mantengamos a la gente en cuanto a conocimientos de lo que fueron otras sociedades, por qué se extinguieron, por qué proliferaron, por qué lucharon entre ellas, etcétera, eso no interesa. Y ahí, llegado a ese punto, me centro en un aspecto, que es que nuestras disciplinas, ahora mismo, creo que tenemos bastante gente aquí en conexión. La arqueología es un tema que interesa. La arqueología, tanto revistas científicas estilo National Geographic, como cadenas de televisión, como prensa escrita diaria, cuando hacen encuestas de cuáles son los temas que más lee el público, siempre salen tres temas. Uno es la arqueología y evolución humana, es decir, todo lo que es el estudio del pasado a nivel de excavar, es algo que atrae mucho. Y otro es el tema de la astronomía, ¿no? La astronomía, el origen del universo, y dentro de ese estudio del pasado hay un elemento que también atrae mucho, que es la egiptología. Vale, tú pones una portada de National Geographic o cualquier otra revista famosa con algo que tenga que ver con Egipto, o un cráneo de un hominino que se ha encontrado en África, o el hallazgo de de una nueva galaxia, y el nivel de ventas o el impacto de audiencia es mucho mayor. Claro, ¿qué ocurre? Que en contrapartida, bueno, mucha gente te dice, me encantaría ser arqueólogo o arqueóloga, me encantaría ser astrónomo o astrónoma. Es algo visto como romántico, como maravilloso, como que es como un más a más, como, mira, tengo esta profesión, pero es que además me gustaría ser arqueólogo o arqueóloga. Bien, genial, eso quiere decir que la disciplina gusta. Y Indiana Jones, cuidado, ha jugado mucho a favor, igual que las series de los años 60 sobre médicos hicieron que hubiese un boom de matrículas en medicina, igual que las series de abogados convirtieron en un boom las facultades de Derecho, igual que la película de Top Gun de Tom Cruise hizo que todo el mundo quisiera ser piloto de la Armada, pues en este sentido hemos de decir que Indiana Jones hizo posible que mucha gente quisiera ser arqueóloga o arqueólogo. Por lo tanto, una publicidad que nosotros jamás podríamos pagar.
Pero vayamos al mundo real. Curiosamente, estas disciplinas que son tan atractivas para el público son las que menos dinero reciben por parte de estatal, por parte de las empresas privadas, etcétera, etcétera. Salvo, salvo cuando, y eso es muy curioso, nosotros somos una disciplina muy mal pagada, muy mal financiada, salvo cuando resulta que la arqueología, y esto lo vemos muy bien en las películas de Indiana Jones, y ya sabéis por dónde voy, la arqueología es importantísima para los estados. ¿Qué ocurre en la primera de las películas de Indiana Jones? Que se van en busca del arca perdida, porque los alemanes, los nazis, están buscando el arca de la alianza, ¿de acuerdo? Esto, que en la tercera parte se refleja en el Santo Grial, hemos de decir que es real que Himmler, la mano derecha de Hitler, llegó a la abadía de Montserrat, aquí en Cataluña, en busca del Santo Grial. Y está en el libro de visitas de la abadía de Montserrat, está la firma de Himmler, porque le habían dicho que el Santo Grial estaba en la abadía de Montserrat. ¿Qué ocurre? Que esos objetos tenían un trasfondo de tipo religioso, político, de poder. Evidentemente también se buscaban por la cuestión paracientífica, ¿no? Ya sabéis que Himmler era un apasionado de las ciencias ocultas y eso se refleja también en las películas de Indiana Jones. Pero cuidado, lo más importante era quitarle al otro aquel elemento de identidad. Y igual que le quieres quitar al otro su elemento de identidad, esto ha pasado con la piedra de Rosetta. La famosa piedra de Rosetta era egipcia, por lo tanto, era de los egipcios. Llegan las tropas de Napoleón a hacer la guerra ahí en Egipto y detrás Napoleón sí que se llevó un ejército también de científicos que iban en busca de la descripción de los monumentos de Egipto. De hecho, se hizo unos libros maravillosos en la época napoleónica, que es la descripción de Egipto en francés, que son brutales. Pero cuidado, también encontraron ahí la piedra de Rosetta, que es la que permitió a un personaje famosísimo, François Champollion, descifrar la escritura jeroglífica, un francés. Pero cuidado, cuando vas al Louvre te encuentras la piedra de Rosetta, no. ¿Dónde está la piedra Rosetta auténtica? Está en el British Museum, porque cuando llegan los ingleses a luchar contra los franceses en Egipto, y Nelson llega allí también a Egipto, los ingleses vencen a los franceses y como botín de guerra se llevan casualmente la piedra Rosetta. Es decir, a nadie le importa la arqueología, pero cuando te llevas el elemento del otro, como sabían que esto les había lo tenían en mucha estima, pues me lo llevo y me lo llevo a mi casa, importándole un bledo lo que opinen los egipcios, por supuesto. ¿Qué ocurre? Que esos elementos son elementos como de exaltación nacional. Y eso ha pasado que en mi trabajo como experto en evolución humana y en prehistoria, no sabéis el intento que hay, el deseo que hay de encontrar muchas veces por parte, no del arqueólogo o arqueóloga, sino por parte del político o la política de turno, que encuentres en su tierra, en su ciudad, en su pueblo, en su comarca, el homínido más antiguo de Europa o ya puestos el más antiguo del mundo, porque esto hará que todo el mundo se fije en tu territorio o hará que justifiques que las primeras civilizaciones nacieron en tu tierra y no en la del otro, que hubo un éxodo en tu tierra y no en la del otro. Y ahí se está jugando con elementos que vienen de la arqueología. Y cuidadín, como arqueólogo y arqueóloga, cuidadín con los descubrimientos que hagas, porque si esos descubrimientos te están negando algo que se había dicho siempre de que mi pueblo es el más antiguo o es el auténtico y nosotros somos más bonitos o más guapos que los del lado, si resulta que tus hallazgos, como pasó con Darwin, y nosotros fuimos tras sus ideas y descubrimos que en África efectivamente estaban los orígenes más antiguos de la humanidad, fastidiamos a muchos que estaban deseando que nuestros orígenes, o estaban convencidísimos, o les interesaba que nuestros orígenes fueran europeos. Entre otras cosas, porque el origen europeo demostrado a nivel arqueológico y antropológico, que ya os digo era falso, porque incluso ahí sí que se creó una falsificación, que es el fraude de Pilon, un cráneo que se
inventó en Inglaterra a principios del siglo XX para decir que Darwin estaba equivocado. Darwin había publicado en 1871 El origen del ser humano, tras publicar El origen de las especies, y ahí decía Darwin esto, un origen africano y simiesco. Como esto sentó fatal, los ingleses crean una falsificación, un cráneo que tenía una capacidad cerebral igual a la nuestra y que tenía una mandíbula primitiva. Por lo tanto, era un mosaico como si lo hubiese cortado el mejor sastre de Piccadilly. Y esto se encontró además en las Navidades de 1912. Por lo tanto, era el mejor regalo de Navidad que podían tener los antropólogos, pero también los políticos europeos y sobre todo ingleses, porque el primer humano no solo era europeo, sino por más señas era británico. Incluso, y esto no es broma, apareció publicado en un boletín de la Sociedad Geológica de Londres, la Sociedad Geológica, una de las sociedades todavía hoy más prestigiosas del mundo en la geología. Apareció publicado una defensa, es decir, eh, una especie como de hueso grande, que era al final un hueso de elefante, un hueso largo de elefante partido por la mitad, y fue interpretado como un palo de cricket, es decir, que hace 1 millón de años, según ellos, el hombre de Piltdown, que es el nombre que tenía, Euanthropus dawsonii, el hombre de Piltdown en medio de Inglaterra jugaba al cricket hace 1 millón de años. Y siempre le digo la broma a mis alumnos y alumnas de que como no se encontraron las bolsas de té, no se pudo decir que tomaba el té. Es decir, el té se descompone en la excavación y bueno, no hubo esa oportunidad. Si no, estoy seguro que también se hubiese dicho. Cuidado, no voy a dar palos, en este caso a mis queridos colegas británicos, sino que los franceses, cuando encontraron unos fósiles en un abrigo que a todos os va a sonar, el abrigo de Cromañón, cuando en el abrigo de Cromañón encuentran unos restos humanos muy parecidos a nosotros, prácticamente exactamente iguales a nosotros, pero que tienen una particularidad que en vez de tener herramientas como pistolas, etcétera, tienen herramientas de piedra, le llamaron el hombre de Cromañón. El hecho de que en la prehistoria el primer humano con cerebro grande fue francés. Por lo tanto, la falsificación que habían creado los ingleses, porque al final resultó que el hombre de Piltdown era un cráneo de Homo sapiens de época romana junto con una mandíbula de orangután. Era una falsificación. Y en este caso, el hombre de Cromañón sí que era auténtico, pero no pasa nada. Es decir, el hombre de Cromañón era el primero que se encontró. Después hemos encontrado en Israel, hemos encontrado en Palestina fósiles de Homo sapiens más antiguos, pero cuidado, los sapiens más antiguos, incluso también en este caso, se encuentran en África. Tenemos, por un lado, en África, Lucy y algunos antecesores más antiguos como Ardipithecus ramidus, de 5 millones de años, Orrorintugenensis, con 6 millones de años, que están en África, son los primeros restos de homininos bípedos y son africanos, pero en el Homo sapiens también es africano el más antiguo. Y es porque hemos encontrado los fósiles, porque nos lo dice también la genética, en este caso el ADN mitocondrial, incluso las lenguas. Las lenguas más antiguas, que son las coisánidas, que son las de clics, chasquidos, que las hablan pueblos con los que convivo, como los Hadza en Tanzania, pues estas lenguas son las más antiguas. Por lo tanto, imaginaos la manipulación que se le puede dar a la información arqueológica por parte del político o la política, pero solo nos dan dinero en ese momento. Sí, el hallazgo puede resaltar o puede hacer más famoso tu localidad. He de deciros que nosotros a nivel de dinero tocamos muy poco y dicho esto, vaya por delante esta declaración de intenciones. Si todo el dinero que no nos dan a nosotros fuese para hospitales y fuese para viviendas sociales o para salvar al mundo de hambrunas, etcétera, yo firmaba ahora mismo de que dejábamos todos de excavar, ¿de acuerdo? El problema es que siempre nos van a decir que ese dinero que nos dan es dinero tirado porque nos dedicamos a hacer agujeros, pero sabemos que se está malgastando el dinero en otras cosas, ¿no? Pero además deciros que la arqueología y la paleontología sí que no son ciencias románticas. Deciros que la ciencia que ha podido demostrar con mayor fiabilidad de que el cambio climático global es una realidad ha sido la arqueología y la paleontología, porque como nos dedicamos desde hace muchas décadas a estudiar el pasado y estudiamos dentro de ese pasado no solo cómo hemos cambiado físicamente, no solo nuestra evolución tecnológica, sino también hemos estudiado
cómo era nuestro clima, en qué contexto vivíamos. No solo lo hemos hecho de la especie Homo sapiens, lo hemos hecho con nuestros ancestros de hace 6 millones de años y lo hemos hecho con los dinosaurios, por eso os hablo también de la paleontología, lo hemos hecho con los trilobites y con muchos otros seres vivos. ¿Qué ocurre? Que todos los cambios climáticos globales que ha habido en la Tierra se han producido, efectivamente, han habido varios. Por eso los negacionistas dicen que este es una variación que no tiene nada que ver, bueno, que no tiene nada que diferente de las otras. Oye, cuidado, cuidadín, que las otras sirvieron para que se extinguieran muchísimas especies, algunas muy importantes como por ejemplo los dinosaurios. Pero es cierto que esos cambios climáticos fueron muy lentos y es lo que hemos podido certificar nosotros. En cambio, nosotros, como estudiamos el pasado, sí que hemos podido certificar que este cambio natural, perdón, este cambio climático global ahora es muy rápido. Es natural porque lo está provocando el ser humano y el ser humano es un ente natural, pero es muy rápido. Y esto lo ha podido demostrar la arqueología y la paleontología antes de que nos gastáramos el dinero con satélites y con estadísticas, etcétera. ¿Qué ocurre? Que esto nos tendría que dar una lección para afrontar el futuro, porque la arqueología y la paleontología es la mejor ciencia para intentar inferir qué nos puede ocurrir o para establecer hipótesis de lo que nos puede ocurrir en el futuro, cómo podemos colapsar y encontrar en este caso, si no queremos colapsar, al menos rápidamente encontrar soluciones, ¿no? Ver qué ocurrió en el pasado para intentar buscar soluciones. Y soluciones hay, porque el ser humano tiene una capacidad que ya la tienen otros animales, los chimpancés, los elefantes, las ballenas son animales culturales, pero el ser humano es eminentemente cultural. Eso implica que todo lo que de la manera que sobrevivimos es gracias a nuestra cultura. El oso polar tiene un abrigo de pieles genial y nosotros si tenemos frío nos hacemos un abrigo de pieles, ¿no? En la prehistoria, si no podíamos cortar con nuestros dientes la carne de las presas que capturábamos o la madera o las fibras, utilizamos herramientas de corte que inventamos. A falta de colmillos largos, como los de un león, inventamos armas arrojadizas para poder capturar animales. Es decir, que la cultura nos ha permitido adaptarnos. Y lo que ocurre es que nosotros, si obramos bien, podemos tomar los caminos más correctos porque somos libres de tomar decisiones, podemos tomar los caminos correctos para intentar mitigar las consecuencias de nuestro cambio climático global que ya no vamos a poder parar. Y van pasando los años, decimos, oye, hay que poner ya en marcha estas prácticas si no queremos extinguirnos relativamente rápido. Y evidentemente chocamos contra estos que dicen que nuestras ciencias son románticas, porque si les decimos esto, les estamos fastidiando pues, la fiesta que tienen montada. Por eso cuando nosotros vamos a explicar que habría que tomar medidas para evitar la extinción de ciertas especies que nos puede llevar a la extinción nuestra, nos dicen, no, 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 pero esto, ¿a cuántos años veremos los resultados? No, mira, dentro de 50, con un poco de suerte, dentro de 40. Oye, ya sabemos que hoy medimos en varas de 4 años lo que es la vida nuestra, que son los 4 años que están, o los 5, ¿no? En otros países que están los políticos en el poder. Es muy difícil convencerles de tomar medidas cuando nosotros las conocemos. Seguro que vosotras y vosotros que me estáis escuchando las conocéis, pero claro, hay que convencer, ¿no? Hay que revolucionar un poco a los que están ahí arriba, si nos quieren hacer caso. La primera oportunidad la tuvimos con la gran pandemia del coronavirus. Ahí tuvimos una gran oportunidad. Evidentemente yo nunca me creí que los países se fueran a unir por una lucha común, pero sí que como estaba afectando a fábricas, a sistemas económicos y tal, dices, oye, pues lo mismo aquí se dan cuenta que lo que estaba diciendo la ciencia va de verdad. Y encima nos suplicaron, oye, encontrad las vacunas para salvarnos y tal, incluso los negacionistas de las vacunas. ¿Y qué ocurre? Que cuando salvas a la situación, que ha sido bueno, ha sido de chiripa, porque ha sido un coronavirus que, cuidado, no hay que tomárselo a la broma, porque desgraciadamente mató a miles, ¿no? de personas, bueno, a miles y cientos de miles de personas, pero cuidado, que no fue el virus más virulento que podríamos haber tenido. A la próxima, lo mismo no conseguimos una vacuna de una manera tan rápida. Incluso la parte que denuncio más.
dicho por algunos de los virólogos más importantes, alguno de ellos también de nuestro país. Nosotros ahora tenemos una vacuna que es un 600. Necesitamos una vacuna que sea un Mercedes o que sea un Maserati, ¿no? Pero ahora está alguien invirtiendo en estas vacunas, ¿no? Porque ahora ya hemos vuelto a que la gente, ya los tenemos otra vez dentro de las fábricas, ya tenemos a las compañías aéreas volando otra vez y ya está. Es decir, y el que tiene más medios, pues tiene más capacidad de que si tiene un inicio de neumonía, pues se lo detecten en un servicio privado médico que la persona de la calle que lo mismo está tosiendo y hasta al cabo de 4 días no se le hace una radiografía donde puedan ver que hay ahí yo qué sé, una neumonía, ¿no? Que se le podría salvar de otra manera. Por lo tanto, hay que ir con cuidado, hay que ir con cuidado y yo creo que la arqueología, como mínimo, y la paleontología, nos pueden dar pautas, decir, oye, en el pasado ocurrió esto, ¿no quieres que te ocurra lo mismo? Pues vigilemos, ¿no? No, no quiero dejar de leer bueno, algunas preguntas que hay por aquí. Las últimas dos que han llegado, entramos en los últimos 10 minutos de charla. Desgraciadamente el tiempo vuela. Y paso a leerte algo de lo que han dicho allá desde el público. Lorena comenta dice, a raíz de la reflexión sobre el negacionismo y su propaganda, se me ocurre pensar que efectivamente la divulgación es fundamental para contar cualquier ciencia. Y pregunta, ¿qué lugar piensa que ocupa la divulgación de la arqueología y sus avances en los contenidos de los medios y espacios generalistas e incluso públicos, más allá de los especializados? Seguramente menos de lo necesario. Y abro otra pregunta. ¿Un arqueólogo tiene que ser también un buen divulgador? Bien, muchas gracias, Lorena, sí, creo que era Lorena. Correcto. Muchas gracias por la pregunta. Intentaré ser breve porque veo que me he extendido mucho, perdonad. En primer lugar, Todo bien. como os he comentado, somos una ciencia dotada de pocos dinero y de poco apoyo muchas veces institucional, pero sí que somos, por el contrario, una disciplina que llena fácilmente tiene buena acogida en los medios de divulgación. Cuidado, los medios de divulgación que existen hoy en día. Recuerdo que cuando yo era adolescente en el kiosco habían varias revistas de divulgación. Ahora tenemos muchas menos. Es decir, por lo tanto, los artículos de arqueología y paleontología ocupan mucho en la prensa escrita, ocupan mucho en los medios de comunicación existentes, pero sobre todo cuando se producen los descubrimientos en verano, porque es cuando hay menos noticias políticas, entonces es cuando aparecemos más nosotros, ¿no? Porque desaparecen los políticos y aparecemos nosotros, que es el periodo donde excavamos básicamente en verano, ¿no? Pero cuidado, el tema es que lo que me preocupa es que la prensa escrita, cada vez un diario tiene menos páginas, ¿de acuerdo? Antes había más oportunidad que aparecieran artículos referidos a nosotros porque había más páginas. Incluso yo personalmente he colaborado en algunos medios a nivel mensual, a nivel bimensual, y esas colaboraciones se han detenido no porque por una decisión del medio de que no era interesante, sino porque se ha reducido el papel, ¿no? O programas de radio y televisión que funcionaban muy bien a nivel de divulgación, pues que han desaparecido también, ¿no? Entonces, quedan muy pocos programas precisamente de divulgación, por lo tanto, yo me atrevería a decir que hace falta divulgar mucho más, más y más. Y ahí es donde tenemos la suerte de que cuando yo empecé con la arqueología, cuando me licencié, me gradué, cuando ya empecé a trabajar dando clases, cuando estaban los cursos de doctorado, estaba mal visto divulgar. Recuerdo que en los currículums, cuando me presentaba proyectos, toda la parte divulgativa que ya empecé a hacer de muy joven, eh, no me la valoraban, pero no me la valoraban a mí ni a nadie. En cambio, ahora en los proyectos que se piden, por ejemplo, a las comunidades autónomas, que se piden a los ayuntamientos, al Estado, en esos proyectos ya te piden que, como en teoría, te tienen que dar un dinero, te dicen cómo vas de alguna manera, divulgar tu proyecto entre la ciudadanía. Yo creo que cada vez más se han dado cuenta que la capacidad de divulgar es importante, aunque sea solo porque como te están dando un dinero, si divulgas, pues como pones esos nombres de esas instituciones, pues que se vea claro pues que han dotado de dinero, etcétera, ¿no? Pero sí que la gente, al menos la gente como vosotras y vosotros, estáis ahí porque queréis saber, ¿no? Y ahí es donde el científico no necesariamente
tiene que ser un buen divulgador. Hay científicos que deciden tomar un camino únicamente de investigar en el laboratorio y punto. A mí me encantan los científicos que además de ese camino adoptan también el rol de divulgadores porque la divulgación es importantísima. Si todo el saber se queda en una libreta Moleskine o se queda en un laboratorio o se queda en un disco duro, eso no va a llegar jamás a nadie. Hay muchas veces que el científico o la científica creen que eso ya tendrá tiempo un día de estudiarlo y no lo cede, no lo comparte. Yo, Ujú. al menos con mis alumnos y alumnas, incluso con vosotros, si yo llego de una excavación y acabo de encontrar algo importante, me da igual que alguien me diga que eso puede alguien robarme esa idea o robarme ese dato. No, lo comunico ya directamente a mis colegas y a mis alumnos, ¿no? Estamos en unas edades ya que nos damos cuenta que no lo podemos hacer todos la misma persona ni el mismo equipo. Hay que compartir. Y de hecho, como dice uno de mis colegas y gran maestro, Eudal Carbonell, hemos de socializar la información. Él incluso plantea que llegaremos a ser humanos cuando socialicemos más toda la información. Prácticamente, muchísimas gracias. Naturalmente, Jordi, por la respuesta y a Lorena también por la interesantísima pregunta. Lorena, que ya prácticamente con su presencia y sus preguntas habituales en este ciclo la podríamos considerar como colaboradora habitual de Viajemos Juntos. Y quiero aprovechar los últimos minutos para leer otra pregunta que viene de aquí muy cerquita de donde yo estoy, de Jordania porque una alumna del Instituto Cervantes de Amán, Zina, pregunta lo siguiente. Me gustaría hacerle una pregunta en el contexto de su investigación sobre la evolución, la extinción y el papel del ser humano en la historia natural. Si la extinción es una parte natural del proceso evolutivo y los seres humanos también somos un producto de la naturaleza, ¿se deberían considerar las extinciones causadas por nuestras acciones como parte del proceso evolutivo normal? Y si es así, ¿nos libera eso de responsabilidad? ¿Existe algún límite científico o ético que distinga la extinción natural de la extinción antropogénica? Gracias, Dian. Bueno, pues creo que antes le he visto la cara a Zina, ¿no? Si no me equivoco. Zina, Efectivamente. sí. Le he visto la... Hola, ¿qué tal? Mira, decir que esta pregunta, como para cerrar la charla, es fundamental, es maravillosa. Por supuesto, primera parte, la extinción forma parte de la evolución. Incluso uno de mis profesores sudafricano, anti-apartheid, Philip Tobias, que fue el definidor de la especie Homo habilis y la especie Paranthropus boisei, él me lo dijo una vez, es más frecuente la extinción que la evolución. Es decir, que nosotros vemos, la evolución no es lineal, como nos marcan siempre esos dibujos de un hominino detrás del otro, como si fuese la cola de cuando estás comprando el pan. No, la evolución es en forma de árbol. Y nosotros tenemos un tronco común, que es la primera molécula de ADN, podríamos decirlo, la primera cadena, perdón, de ADN, no la primera molécula, sino la primera cadena de ADN, pues a partir de ahí vendría la diversificación de la vida, donde todas las hojas de la parte alta del árbol son las especies que están vivas en la actualidad. Pero cuidado, si nos fijamos en ese árbol, que podemos coger un símil de árbol africano, una acacia, si nos fijamos en esa copa plana, abajo hay ramitas que están muertas. Todas esas ramitas que están muertas son las especies que se han quedado por el camino. Por lo tanto, la extinción forma parte de la evolución. Eso quiere decir que cuando yo hablo o estaba hablando hace unos momentos de extinción de la humanidad, no lo digo en tono pesimista, lo digo en un tono de biólogo, lo digo en un tono de evolucionista. Que se extinga la especie humana no es terrible para el planeta. A veces incluso decimos que vamos a salvar al planeta. Oye, no, tranquilos, que el planeta, cuando nosotros desaparezcamos, el planeta seguirá ahí. Y lo que nos cuesta admitir y lo que no les gusta a la gente cuando lo digo es que no vamos a acabar incluso ni con la vida. La vida va a continuar. Evidentemente, nos vamos a llevar con nosotros a aquellos animales que se parecen más al ser humano. Chimpancés, gorilas, orangutanes se van a extinguir mucho antes que nosotros, porque les estamos presionando y esos animales necesitan unos espacios naturales. Ahora vemos las fotos de los orangutanes en Indonesia y tendrían que estar en lo alto de los árboles y hay muchos que están andando por el suelo.
¿Por qué? Porque se deforesta, se incendia, etcétera. Bien, nos vamos a llevar esas especies que son más parecidas a nosotros. Pero ¿sabéis quién va a triunfar en todo esto? Y os lo podéis imaginar. Ratas y cucarachas van a tener campo libre, ¿de acuerdo? Es decir, no va a haber nadie que les va a echar ni raticidas ni insecticidas para cargarse. Ya sé que estoy siendo desagradable, pero son los que nos van a sobrevivir. Y cuidado, y son muy inteligentes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando decimos vamos a salvar el planeta, no, estamos intentando salvarnos al final nosotros, es decir, que nuestra vida sea lo más placentera posible. Entonces, respondiendo a Cina, he de decir que efectivamente yo soy de los que defiende que este cambio climático, por supuesto, lo ha causado el ser humano, pero como el ser humano es un ente natural, también es un cambio natural. Cuidado, con esto estoy diciendo que tenemos que dejar que ocurra y quedarnos así con los brazos cruzados. La gran diferencia es que cuando, por ejemplo, la extinción anterior, la gran extinción, ahora estamos en la sexta extinción, la quinta extinción fue la de los dinosaurios. Cuidadín que los dinosaurios no los extinguió un asteroide. Simplemente los dinosaurios ya estaban en un proceso de paulatina extinción. Eran enormes. Habían algunos, como el Patagotitán en Argentina, que pesaba 80 toneladas. Claro, cuando nosotros hacemos películas de dinosaurios, cuando sale un gran dinosaurio como un Brachiosaurus, ¿no? Como en el caso de la película de Jurassic Park, hacemos uno porque como lo hacemos por CGI, cuesta tanto dinero que no los mostramos como eran en realidad, que eran grandes manadas de estos animales. Yo, por ejemplo, he llegado a ver manadas de 300 elefantes en África. 300 elefantes en África comen, cuando pasan por un bosque, lo dejan absolutamente destrozado. Cuidado, no están matando el bosque, están regenerando ese bosque, porque si les damos espacio, esas semillas que han comido las van a esparcir por todo el territorio. Pero ¿qué ocurre? Que si tenemos elefantes y va cambiando el clima y los elefantes cada vez tienen menos por comer, poco a poco también no haría falta ni tan siquiera a los furtivos humanos, sino que el elefante se extinguiría por falta de alimento. Y esto es lo que le pasó a los dinosaurios. Eran tantos y tantos y tantos que cada vez estaban alterando más el medio. ¿Qué ocurre? Que habían erupciones volcánicas que cambiaban el clima y finalmente, evidentemente, la guinda fue la caída de este gran fragmento de asteroide. Pero ¿qué ocurre? Se extinguieron, pero ellos no podían prever que se iban a extinguir. Aunque comieran mucho, nadie entre ellos pensó, oye, que como sigamos comiendo así, nos vamos a extinguir. Esa es la diferencia respecto de nosotros, que nosotros, como tenemos esa capacidad cultural que comentaba antes, sí que podemos tomar otros caminos, sí que podemos ser conscientes de que esa extinción, si no ponemos freno, pues nos extinguimos y punto. Pero ¿qué ocurre? Antes os he dicho que yo tengo un hijo de 16 años. Algunos de vosotros lo mismo tenéis hijos, nietos, nietas. A ver, yo como biólogo o como antropólogo o como arqueólogo podría decidir que ya está bien así. Total, van a ser unas cuantas décadas más, pues bueno, las vivimos y punto. Pero oye, que hay un futuro para nuestra especie, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Allí ya entra el tema de la moral y entra el tema de la ética. Seguramente un dinosaurio no lo puede asegurar porque la ciencia no puede decir esto fue así. Un dinosaurio seguramente no tenía un código ético moral, pero nosotros sí que tenemos un código ético moral que hace que tengamos que luchar por nuestros descendientes. Yo no quiero que mi hijo en unos años tenga que ir con una mascarilla constantemente por la calle. No quiero que tenga que encerrarse en un lugar y no ver el sol, ¿no? Es decir, evitemos eso. Y eso es realmente la solución o la diferencia que tenemos. Respondiendo a Cina, decirle que para su tranquilidad estaba muy acertada su pregunta porque si ahora mismo nos extinguimos en unos 100 años o menos o un poco más. Si llegase un grupo de extraterrestres inteligentes con arqueólogos y con antropólogos en sus equipos, cuando estudiasen lo que fue en plan el planeta de los simios, lo que fue nuestro mundo, ellos verían que hubo una quinta extinción, que fue la de los dinosaurios, y verían que hubo una sexta extinción de muchos animales y entre ellos habían unos que eran como larguiruchos que andaban sobre dos piernas que eran humanos, pero lo catalogarían como una extinción natural más. Unos humanos que tenían unas herramientas muy extrañas, que tenían iPads, que tenían ordenadores, pero
seres naturales también. Es decir, que muchas veces vemos a nuestras ciudades o vemos al ser humano como un individuo ya básicamente artificial. No, nuestras ciudades son de cemento, de cristal bueno, y de acero, y el nido de un pájaro está hecho con ramitas. Pero cuidado, ya hay nidos de pájaros que están hechos con plástico. Es decir, que incluso los Mm. pájaros se están valiendo ya de nuestros materiales de desecho para sus construcciones, ¿no? Porque cuando haya más plásticos que ramitas, pues los pocos pájaros que hagan nidos los harán con plástico. Y eso es tan natural como el nido hecho con ramitas, porque es una conducta natural, ¿no? Es decir, esta separación entre natural y artificial es muy peligrosa. Pues muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a vosotros y vosotras. Gracias, Sina, por tu pregunta. Muchísimas gracias, Jordi. La verdad es que es una pena que se nos haya pasado el tiempo. Creo que no hablo solo por mí, creo que la sensación es general cuando veo que el mismo número de participantes que empezamos esta charla hace una hora y media ya siguen aquí, aunque nos hayamos pasado de la hora. Te quería dar las gracias tanto inicialmente por el hecho de que hayas aceptado la invitación a participar en Viajemos Juntos en el Instituto Cervantes de Amán y especialmente por la cantidad de conocimientos, de ideas y de sabiduría que has querido compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Jordi. Muchas gracias a vosotros, al Instituto Cervantes y a todos los alumnos, alumnas que habéis estado ahí atentos y pacientes ante mis rollazos de primate nómada. De rollazo, nada, todo lo contrario. Veía las cámaras que he visto, veía expresiones de mucha atención y emoción. Voy leyendo por aquí muchos agradecimientos de Rodrigo, de Mercedes. Me gustaría quizás cerrar con un comentario que leo por aquí de Nélida, que es tan inocente como bonito al mismo tiempo, que dice que le ha encantado, agradece al profesor Jordi. Y el final fantástico, lo cual me imagino que también tiene mucho que ver las preguntas de Lorena y Encina. Y acaba con un augurio, que digo que es lo que es tan inocente como bonito, que dice, mi hijo quiere que el planeta se salve de los seres humanos. Pues es un buen razonamiento. Eso es lo que queremos todos para poder seguir viajando, para poder seguir estudiando, para poder vernos. Yo creo que al 1 de diciembre llegamos. Espero que es cuando tenemos otra cita aquí en el Instituto Cervantes de Amán, en Viajemos Juntos. Aníbal Bueno será nuestro próximo invitado. Para más información, bueno, podéis seguir redes sociales del Instituto Cervantes de Amán y estar atentos a las publicaciones. 1 de diciembre, como siempre, 7 de la tarde en Madrid. Serán ya las 9 de la noche aquí en Jordania. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a todos y que paséis buena tarde, buena noche allá donde estéis. Hasta la próxima. Hasta la próxima.